Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno de Podemos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo valoran ustedes la gestión de la Junta de Andalucía en el brote de listeria? Bueno, parece evidente que la Junta de Andalucía ha actuado tarde. Muchas personas, muchos ciudadanos han tenido que conocer los detalles de este brote gracias al trabajo de asociaciones de consumidores como Facua, en vez de conocerlos a través de los órganos de la Junta de Andalucía. Bueno, hay que ver los detalles de cómo se ha gestionado este brote, pero vamos, que el Gobierno andaluz ha cometido errores y ha tardado en informar a la ciudadanía parece bastante evidente. Señor Echenique, vamos a volver a la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que precisamente está hablando la portavoz sobre la gobernabilidad. Insisten en decir no a un gobierno de coalición. Sociales. Además, como ustedes saben, este fin de semana se está produciendo la cumbre del G7 en Biarritz. A esa clausura de la cumbre del G7 ha sido invitado el presidente Sánchez. Esa cumbre tratará en unos momentos de preocupación. Señor Echenique, no la hemos pillado, pero ya le cuento yo que ha dicho que no, que el gobierno de coalición es inviable. ¿Estamos igual o peor que el día después de la investidura fallida de Pedro Sánchez? Bueno, yo confío que finalmente el Partido Socialista y Pedro Sánchez pues se sienten a hablar de una propuesta integral de gobierno que incluya las medidas programáticas que son la parte importante y es las propuestas para mejorar la vida de la gente en nuestro país, básicamente porque la otra alternativa, que son pues unas elecciones, repetir las elecciones generales, no parece que tenga mucho sentido. Al fin y al cabo, en esa repetición electoral solamente habría dos escenarios. Uno, que haya una mayoría progresista de nuevo, pero en la que evidentemente el PSOE no va a tener mayoría absoluta y por lo tanto volveríamos a la casilla de salida y se habría hecho repetir las elecciones para nada. Y la otra posibilidad es que haya una mayoría de derechas y sea presidente del gobierno, pues posiblemente el señor Pablo Casado. Como esto parece absurdo y parece que no tiene ningún sentido, pues nosotros confiamos que el mandato de los españoles el 28 de abril, que fue claro, fue obvio, fue una mayoría progresista liderada por el PSOE, pero en la que no hay mayorías absolutas y por lo tanto no debe haber gobiernos de partido único, pues sea lo que podamos negociar, que por otro lado, si era viable en julio un gobierno de coalición, pues no parece que haya argumentos racionales para explicar en que sea inviable en agosto. ¿Qué ha cambiado para que una cosa que se podía acordar en julio no se pueda acordar en agosto? Señor Echenique, todos los partidos manejan encuestas, entiendo que Unidas Podemos también. ¿Qué les dicen estas encuestas ante una posible repetición electoral? ¿Unidas Podemos sacaría más diputados? Bueno, sinceramente, nosotros no estamos mirando las encuestas. Nosotros nos hemos dedicado todo el mes de agosto a trabajar esa propuesta que le enviamos al Partido Socialista para regular los precios de los alquileres, para reducir la brecha salarial, para bajar la factura de la luz, para luchar contra el cambio climático, que estabais hablando antes en la mesa, y para que haya una estructura de gobierno con competencias para poder llevar a cabo estas medidas. Puede haber otras formaciones políticas que estén pensando en una repetición electoral, desde luego no es el caso de Unidas Podemos. Sí, señor Echenique, pero ¿cree usted que Unidas Podemos obtendría mejores resultados que el 28A? Bueno, yo creo que hacer predicciones en esta época de volatilidad política es muy difícil. Las encuestas que estamos viendo ahora son mejores para Unidas Podemos que las que había un mes antes de las elecciones generales del 28 de abril. Luego la campaña cambia las cosas y obtuvimos un resultado pues bastante mejor que las encuestas decían que íbamos a obtener. Ahora hay mejores encuestas publicadas
que las que había en esa época, pero creo de verdad que no es el tiempo de pensar en encuestas o que no es el tiempo de pensar en elecciones. Creo que es el tiempo de trabajar, de sentarse a negociar un gobierno. Hablabais antes de los muchos retos que hay encima de la mesa, por ejemplo, en términos de salud pública en las ciudades o de lucha contra el cambio climático. Un gobierno en funciones o una repetición constante de elecciones no va a abordar esos retos, por muchas cumbres del G7 que se hagan. Con lo cual, ya digo, más allá de la imposibilidad de hacer predicciones en la época política en la que vivimos y en la que las campañas influyen tanto, creo que lo sensato es sentarse a negociar un gobierno, algo que hicimos, aunque en muy corto espacio de tiempo, lamentablemente en julio. Nos quedamos cerca de poder llegar a un acuerdo. Bueno, hemos querido, con un poco más de tiempo, enviar una propuesta constructiva al Partido Socialista para retomar el diálogo donde lo habíamos dejado y para que ese gobierno de coalición pueda existir y pueda ponerse a trabajar. Señor Echenique, dígame con sinceridad, ¿cuántas posibilidades hay de que, llegado el punto 22 de septiembre, justo antes de que se disuelvan las Cortes, cuántas posibilidades hay de que ustedes digan, venga, antes de ir a elecciones, que gobierne Pedro Sánchez en solitario, con estas medidas, este pacto, con timing, en este tiempo se tienen que hacer estas cosas? ¿Cuántas posibilidades hay de que eso ocurra, señor Echenique? Bueno, hay dos elementos que desaconsejan, y de hecho uno de ellos hace muy difícil esa posibilidad, pero vamos, es desaconsejable. El primero es que eso ya fracasó. Eso ya se probó y ya fracasó. El último gobierno con 85 diputados de apoyo parlamentario y formado únicamente por el PSOE que tuvimos en España, pues duró 8 meses. No pudo ni siquiera sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Eso ya se probó y ya fracasó. Eso genera gobiernos inestables. Y de nuevo creo que no es buena idea formar gobiernos inestables cuando uno tiene retos sociales, ecológicos, en fin, de justicia fiscal para un país. Creo que no es sensato. Y en segundo lugar, nuestros inscritos fueron muy claros en la consulta que nosotros hicimos, precisamente por estos mismos motivos. Yo creo que lo que hay que hacer no es poner encima de la mesa posibilidades que generan inestabilidad, que han demostrado no funcionar, y lo que hay que hacer es hacer pues lo que se ha hecho en todas las comunidades autónomas de nuestro país, donde no hay mayoría absoluta, y en 20 de 28 países de la Unión Europea, y es compartir las responsabilidades, no querer acaparar todo el poder para una única formación que no tiene mayoría absoluta, y negociar algo normal y sensato, como es un gobierno de coalición y que entra dentro de los parámetros de normalidad europea. Nosotros pensamos que eso es lo que hay que hacer y pensamos que no hay, además, excusas o argumentos puestos encima de la mesa que se entiendan y que desaconsejen esta opción. Con lo cual, nosotros lo tenemos claro y confiamos que el PSOE no nos va a llevar a una repetición electoral, como digo, porque no tendría sentido. Porque o bien nos llevaría de nuevo a la misma situación o bien daría mayoría a los partidos de la derecha, y no parece que ante esas dos posibilidades pues valga para nada que se fuerce por parte del PSOE a los españoles a volver a votar. Conclusión, ¿ninguna posibilidad, señor Echenique, de que le dejen gobernar en solitario a Pedro Sánchez? Lo digo por centrar un poco el balón ya, o sea, por ir descartando opciones. Pero seríamos muy irresponsables si vale, pues ninguna. Eso. Vale, generar de nuevo un gobierno inestable, en que a los pocos meses no pudiera sacar los presupuestos, que durase poco tiempo, que no pudiera afrontar los retos de país que tenemos por delante. No creo que tengamos que ser irresponsables desde nuestra formación política. Creo que tenemos que trabajar por tener un país mejor y por resolver los problemas de la ciudadanía. Con lo cual, bueno, que se nos pida irresponsabilidad es legítimo. Que nosotros manifestemos irresponsabilidad es algo que no va a ocurrir. Nosotros queremos que a la gente le vaya mejor y que haya un gobierno estable y sólido pronto.
Señor Echenique, hemos visto esta semana que hay mucha diferencia en la posición que ustedes mantienen sobre el buque, sobre el Open Arms, y la posición que mantiene el Gobierno. Sí. Incluso ustedes han pedido la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, de Carmen Calvo. Aún así, insisten en que es posible que haya confianza y lealtad para formar un gobierno de coalición. Bueno, en primer lugar, es obligación del Congreso de los Diputados el ejercer el control parlamentario al Gobierno. Nosotros estaríamos incurriendo en dejación de funciones si no hiciéramos nuestro trabajo en el Congreso de los Diputados, con lo cual creo que en este punto estamos cumpliendo nuestra obligación. Es verdad que al final el Gobierno ha dado pasos que han llegado tarde, y creo que esto no es opinión de Unidas Podemos, creo que es evidente, y creo que es sano en democracia que los ministros pues expliquen en el Congreso de los Diputados, como es la práctica habitual y la obligación constitucional tanto del Gobierno como del Congreso de los Diputados, cuando hay una crisis, pues los pasos que se han dado y las cosas que se han hecho. Respecto de la confianza, la Constitución española explica muy bien que es el candidato el que tiene que buscar la confianza de la Cámara, no es al revés. La Constitución española no dice que los partidos que no son el partido mayoritario o que no ponen al candidato tengan que demostrarle nada al candidato, a ese candidato que debe negociar con las demás fuerzas políticas, el que debe poner garantías encima de la mesa, porque esto tampoco va de confianzas personales entre dirigentes políticos, esto va de garantías, y creo que eso es lo que hay que hacer y es lo que se hace siempre que una fuerza política es la más votada pero no tiene mayoría absoluta. Es lo que ha pasado en todas las comunidades autónomas de nuestro país, donde no ha habido mayoría absoluta, que los candidatos han decidido pues ofrecer ciertas garantías a las otras fuerzas políticas representadas en los parlamentos autonómicos, en este caso, para formar gobiernos estables, y son esas garantías las que al pasar el tiempo pues generan la confianza que efectivamente pues tiene que haber entre los diferentes socios de un gobierno de coalición. Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno de Podemos, muchísimas gracias, un saludo. Un placer, como siempre.